necesario buscar al Señor para poder tener un crecimiento espiritual. La hermana lo compartía, decía, yo antes no tenía la facilidad. Y antes no tenía la facilidad porque no había entrado en el ejercicio espiritual de lo que es intimar con Dios, tener intimidad con Dios. Amén. Entonces, cuando la iglesia decide desarrollar estos servicios, no es porque tengamos un espacio más para llenar, no, es porque hay una necesidad y ha sido puesto en el corazón de Dios. Amén. El Señor nos dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y la manera de ver eso es buscando el rostro del Señor. Amén. En oración, en ayuno. En la lectura de la palabra, intimando con Dios. Cierro esto para darle las gracias a los hermanos varones que nos estuvieron acompañando en el congreso. Un congreso muy hermoso, muy precioso en Dios y sobre todo apuntando al Señor a lo que es la integridad, amén, que es necesaria. Gracias a los hermanos que fueron partícipes de la organización del evento, como también gracias a los que participamos del evento, y es el principio de grandes cosas que Dios trae para nosotros los hombres, amén. No se sienta mal, hermana, es que ya el Señor lo inició con usted. Amén. En el Congreso de Herencia de Fe. Entonces Dios está sincronizando las cargas de tal manera que vayamos en proyección de lo que el Señor le ha regalado a nuestro pastor. Amén. Y ser un ministerio ganador de almas, fundamentando ¿qué? Familias. Amén. Por otro lado, antes de empezar a predicar, quiero que entienda que en la entrada de la iglesia siempre va a encontrar esta tarjeta en donde usted va a colocar su propósito de oración para que lo estemos tomando y automáticamente lo estemos llevando en oración. Le voy a dejar una carga para que me ayude a orar. Tenemos que implementar ya el reloj de oración. Amén. Ya lo tenemos que implementar. Hemos tenido problemas, dificultades y para nadie es un secreto el por qué. Amén. El enemigo no va a querer que desarrollemos esto. Entonces yo le pido que por favor en medio de sus oraciones pídale al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la manera como vamos a implementar este reloj de oración, que nazca en el corazón de Dios la idea para que pueda ser un éxito. Amén. Entonces le entrego esa carga. ¿Puede aplaudir al Señor? Amén, a su nombre. Gloria al Rey de Reyes. Quiero estar ministrando en Lucas capítulo 15, versículos 22 y 23. Lucas 15, versículo 22, 23. Y hoy es el cierre del tema que hemos venido desarrollando, de la serie que hemos venido desarrollando, que es herencia. Y el tema de esta noche, dádiva de la restitución de la herencia. Dígale al que está a su lado, las dádivas de la restitución de la herencia. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 22 y 23, la Biblia nos enseña de la siguiente manera. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, diga vestido, y poned un anillo en su mano, diga anillo, y calzado en sus pies. Amén. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Padre, añade bendición a tu hermosa palabra y que tu Espíritu Santo que la ha inspirado nos enseñe, nos capacite, nos instruya, nos exhorte para poder ser edificados conforme a lo que tú nos enseñas. Bendice a los hermanos que nos ven a través de cada uno de las redes sociales, que esta palabra llegue a sus vidas, que sean impactados
y que su corazón, Señor, sea lleno de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nosotros hemos venido trabajando la serie Herencia y entre el primer tema que tratamos fue que la herencia se pierde cuando se sale de la cobertura de la cobertura del padre. Eso fue una de las causales por las cuales el hijo pródigo perdió lo que tenía, porque habiendo recibido, no tenía necesidad de irse a una ciudad lejos para perderlo todo. Él se hubiese podido quedar junto a su padre, amén, no en la casa de su padre, pero sí junto a su padre, y allí pudiese estar bajo la cobertura paterna. Pero la Biblia dice que se fue lejos y allá lo perdió todo. Entonces entendíamos en ese tema que es importante para que usted conserve la herencia que papá le ha dado, que usted nunca salga de la cobertura del Padre. Luego estuvimos ministrando acerca de vivir a pérdida. Y la Biblia nos enseñaba en Lucas capítulo 15, versículos 12 y 14, que vivir a pérdida es desperdiciar lo que Dios te ha dado y malgastarlo. Esa es una de las situaciones que experimentó el hijo pródigo. Tomó la herencia que había recibido de su padre y la Biblia nos dice que él empezó a vivir de manera perdida. Y la Biblia nos enseña en ese pasaje que después de haberlo desperdiciado todo, después de haberlo malgastado todo, quedó en un estado de shock y dijo, ay, ya lo perdí todo y ahora. ¿Por qué lo perdió todo? Porque lo malgastó, porque lo desperdició. Y la vez pasada, el lunes anterior, estuvimos hablando sobre el tema a un paso de tu restitución. Y esa palabra la ministramos en Lucas capítulo 15, versículos 20 y 21, cuando la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que este hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Él tomó una decisión. Y allí aprendíamos que no solamente tenemos que divagar en los pensamientos de si tomamos la decisión de ser restaurados o no, porque si nos quedamos simplemente en el pensamiento no alcanzaremos la gloria, la restitución, lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, sino que tenemos que dar el paso hacia la restitución. Y ahí aprendimos que ese paso hacia la restitución simplemente es tomar la decisión de levantarme e ir. ¿Y cuánto cuesta eso, hermano? Solamente dar un primer paso. Y muchas veces el enemigo engaña a los hermanos acerca del proceso de restitución creyendo que Dios no los va a restaurar. Pero si usted se da cuenta, este pasaje nos enseña que cuando el padre vio a su hijo venir, dice que salió a su encuentro, lo abrazó, lo cobijó, lo cual nos da a entender que siempre que usted dé un paso hacia la restitución, nunca será rechazado por el Padre Celestial. Amén. Que siempre habrá de nuestro Padre Celestial la plena disposición para restaurarle a su nombre. Ahora bien, ¿cuáles son esas dádivas de la restitución? Que es lo que en esta noche vamos a compartir. La Biblia nos enseña de 3 elementos clave: vestido, anillo y un calzado. Cuando leí esta palabra, el Espíritu Santo me recordaba que la condición del ser humano después de pecar es una condición de desnudez. Por eso, Adán y Eva, después que hubieron pecado, el Señor les hace una pregunta, les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Es decir, que ellos habían quedado en una condición de despojo y mientras estaban cobijados bajo la inocencia no había problema. El problema fue cuando pecaron, que entraron en un estado de conciencia. De ahí en adelante el hombre ha estado
en una condición de desnudez. Y por eso cuando la Biblia enseña que el hijo pródigo dio ese paso de restitución, lo primero que su papá dijo fue darle un vestido nuevo, darle una nueva vestidura. Ahora bien, yo quiero decirle algo. El vestido al cual se refería el padre del hijo pródigo en este pasaje era un vestido muy especial, era una túnica larga. Y esa túnica larga contenía una estola. Esa estola era un vestido que marcaba una distinción. Recuerde que el hijo pródigo venía ¿de dónde? De comer algarrobo. Venía de una condición sumamente crítica. Venía sin zapatos, venía harapiento, venía completamente sin autoridad, sin ningún sello. Y tan cierto era la situación que él dijo, iré a donde mi padre y le diré, al menos recíbeme como a uno de tus jornaleros. Cuando él llega a la casa de su padre, él no llegaba en condición de hijo, porque lo que dijo fue, iré a la casa de mi padre y le diré que al menos me reciba como a uno de sus jornaleros. Sin embargo, el padre decide no solamente recibirlo, sino que restituirle lo que un día perdió. Y muchos dirán, o sea, le devolvió la riqueza. No era solamente las riquezas, le estaba devolviendo la posición de hijo que había perdido. Porque en el mundo la condición que él había experimentado era de esclavo. Se fue siendo hijo con herencia, pero estando fuera de la cobertura de su padre, quedó en la posición de esclavo, completamente desnudo, sin recursos y completamente destruido, perdiendo toda posición y concepto de hijo, porque llega donde su padre y le dice, por favor, recíbeme como uno de tus jornaleros. Amén. Entonces el papá le dice, no te voy a recibir como uno de mis jornaleros, porque tú eres mi hijo. Y como tú eres mi hijo, entonces tú necesitas ser vestido de distinción. Yo quiero decirle algo en esta noche. Esa era la condición de muchos de nosotros. Teníamos una condición harapienta, pero por la gracia y misericordia de Dios, un día Él decidió restituirnos y hoy nos ha dado una nueva vestidura. Amén. Ahora bien, ¿cómo debe ser esa vestidura? Porque la Biblia nos habla de que el papá le dio un vestido. La Biblia nos habla en Colosenses capítulo 3 versículo 12 acerca de lo siguiente. Y aquí ya vamos a tomar el pasaje del hijo pródigo y lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual. Porque Colosenses 3:12 nos dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios. En el pasaje del hijo pródigo, el padre hace la restitución. En Colosenses capítulo 3:12, la Biblia nos enseña cómo debe ser ese vestido. Y ojo a esto, iglesia, que el vestido que la palabra aquí nos va a enseñar tiene unas características completamente claras. Por eso es que usted no se puede vestir como usted cree o como usted considera, porque estará mal vestido para la ocasión. Amén. Estará mal vestido el día que tengamos que presentarnos ante las bodas del Cordero. ¿Y cómo nos enseña la palabra entonces que tenemos que ser vestidos? Como escogidos de Dios. Es decir, que el vestido, ¿quién lo escoge? Dios. ¿Lo escoge usted?
No, lo escoge el Señor. Y aquí viene una coma y empieza a desarrollar el versículo. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo es el vestido que el Señor ha escogido para nosotros, iglesia? Diga, santo, amados, es decir, llenos de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Yo le digo entonces algo en esta noche. Si a su vestido le hace falta una de estas piezas, estamos mal vestidos. Porque la Biblia nos está enseñando cómo tiene que ser la vestidura que el Padre otorgó a aquel que ha sido restaurado. Qué hermoso es recibir un vestido, porque el vestido que recibió el hijo pródigo le dio distinción. Pero nosotros como hijos de Dios, el apóstol nos enseña a través de la palabra que tenemos que tener una vestimenta, y esa vestimenta es de acuerdo al modelo de Dios, y el modelo de Dios nos lo está enseñando, tiene unas características particulares. Eso da a entender que si usted dentro de su vestidura no tiene santidad, está mal su vestidura. Que si usted tiene falta de amor en medio de usted, a esa vestidura le hace falta. Que si de pronto usted es santo y tiene amor, pero le falta humildad, está incompleta la vestidura. Es decir, que ninguna de estas características son excluyentes, todas son incluyentes. Porque es que quien está diseñando el vestido es el Espíritu Santo para la iglesia de Cristo. Por eso dice, santos, amados, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mire lo que dice. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo que vosotros. Y dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces la Biblia nos está enseñando cómo debe ser la vestimenta. Amén. Y yo pienso, amados hermanos, que el Padre pudo entregarle a su hijo pródigo ese vestido porque en el corazón de ese padre había amor. Porque en el corazón de ese padre había misericordia. Porque en el corazón de ese padre había paciencia, había mansedumbre. Después que su hijo lo hubo malgastado todo, después que su hijo lo había perdido todo, lo recibe con un vestido, y él tuvo la capacidad de entregarle ese vestido porque ya él tenía el de él puesto. Nadie da lo que no tiene en su corazón. Amén. Por eso, si nosotros nos constituimos en restauradores de portillo para el Señor, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que estar vestidos como el Señor lo establece. Por eso el apóstol recalca y dice, sobre todas estas cosas, vístete de amor. Amén. Ahora bien, hay un pasaje en Mateo capítulo 9, versículo 16, donde dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor su rotura. Usted ha leído ese pasaje conmigo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, el contexto de ese pasaje, allí la Biblia está haciendo referencia a que vinieron los discípulos de Juan y algunos fariseos le dijeron, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí ayunamos?
Entonces el Señor les empieza a explicar y les dice, no pueden estar ayunando mientras el esposo esté con ellos, porque el esposo no está de luto, está de fiesta. Al final el Señor les dice, no pueden poner remiendo nuevo en paño viejo. ¿Sabe qué está dando a entender el Señor allí? Nosotros podemos ayunar lo que querramos, pero si no cambiamos nuestra vestidura conforme al modelo de Dios, perdone, el ayuno no tendría sentido. Yo no puedo estar ayunando, pero hiriendo a mi hermano. Yo no puedo estar ayunando para recibir bendición de Dios, pero por allá no estoy siendo santo. Yo no puedo estar ayunando pidiendo al Señor que traiga bendición sobre mi vida si no estoy lleno de humildad, sino que en mi corazón hay orgullo. Entonces con el ayuno lo que estoy haciendo es poner un paño nuevo a un vestido viejo, a un vestido que no te has quitado. Y crees que el ayuno es lo suficientemente poderoso para cambiarte el vestido. No, tú tienes que entender que a través de la intimidad, a través de la comunión, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y empieza a colocarte un nuevo vestido. Entonces se cumplirá lo que la Biblia dice, que ya no ayunas para tu propio deleite y tu propio provecho, sino que lo haces para honrar y agradar al Señor. Amén. Ese es el verdadero vestido que el Señor quiere. Y creo que el Espíritu Santo, cuando el Señor decidió restaurarnos, el Espíritu Santo nos dio el modelo de cómo debe ser el vestido. Y tenemos que trabajar porque ese vestido sea así, conforme al diseño de Dios, no conforme a mi diseño. Amén. Diga, vestido nuevo. Segundo punto, dice la Biblia que le entregó un anillo. Si usted se da cuenta, en Esther capítulo 3, versículo 12 y en muchos pasajes de la Biblia, inclusive por allá si mal no estoy, en Éxodo, muchos de los hombres tenían en su mano un anillo. Este anillo marcaba un compromiso. En Esther capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia que Amán había mandado hacer una artimaña para poder generar daño a los judíos. Y muchos conocen la historia. Finalmente no se pudo porque Dios estuvo en el asunto. Pero lo que quiero recalcar de este pasaje es que la Biblia enseña lo siguiente. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Y en el nombre del rey Asuero fue escrito, y mire lo que dice, y sellado con el anillo del rey. Un anillo de marca compromiso. Esto también se recalca en Daniel capítulo 6, versículo 17, cuando la Biblia dice que Daniel en el foso de los leones fue traída la piedra y puesta sobre la piedra que estaba, y puesta las piedras sobre el foso. Y dice la Biblia que el rey selló eso con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Queda entender eso con un anillo de marca ¿qué? Compromiso. Un anillo no es cualquier cosa. Si usted da un anillo de compromiso, ojo lo que está haciendo. Después no se va a echar hacia atrás, ¿eh? Ojo. No que yo fue que. Ojo a eso. El apóstol Pablo
hace referencia a algo muy importante y son a las arras. La palabra arras viene del griego arrabón, que significa prenda o una garantía. En el griego moderno, arrabona es el anillo de compromiso que se entrega para el acto nupcial. Podemos entonces entender que cuando el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto y a la de Éfeso acerca de las arras, el Espíritu Santo o el Señor le está dando a entender a su iglesia que ese acto de compromiso de él haber depositado al Espíritu Santo sobre la iglesia es un acto de lealtad y de firmeza y de amor para con la iglesia. Al hijo pródigo le dieron un anillo. El Señor nos ha dado a su Espíritu Santo. Mire lo que la Biblia nos enseña en 2 Corintios 1:22. Dice que Dios nos ha dado, dice, el cual también, ojo a esto, 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, ¿en dónde? En nuestros corazones. Al hijo pródigo le dieron un anillo, a usted le han dado el Espíritu. 2 Corintios capítulo 5, versículo 5 dice, mas el que nos hizo para estos mismos es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y ahora le voy a regalar Efesios capítulo 1, versículo 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, escúchelo, que es las arras de nuestra ¿qué? ¿Cómo se llama el tema que estamos trabajando? Herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de ¿qué? De su gloria. Y aquí me detengo. Así como al hijo pródigo, su padre le entrega un anillo. Ese anillo que el padre le entrega era una prenda de garantía que le estaba dando a entender que él entraba en una posición diferente a hijo. Y si entraba a esa posición de hijo nuevamente, entraba a una posición de coheredero. Te dirá, pero pastor, y ya él no perdió la herencia. ¿Y cuál es el problema? Si nuevamente es restituido a la posición de hijo, está en la potestad del padre nuevamente de entregarle herencia. Amén. Cuantas veces tenga el corazón dispuesto a ser restaurado, toda persona, por muy pecadora que esté en el mundo, si le abre su corazón al Padre Celestial, siempre el Padre Celestial le restituirá. Y ese anillo se constituye en una prenda para él decirle, te estoy entregando un anillo. Ese es el principio de lo glorioso que vas a experimentar.
Por eso la palabra nos enseña en Efesios que el Señor nos ha entregado al Espíritu Santo como una prenda para que nosotros podamos degustar. Es una prenda de la herencia que se nos va a traer. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la redención de las posesiones adquiridas. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Usted solamente en esta tierra está degustando parte de la gloria de lo que usted va a degustar allá, porque lo que el cielo le ha entregado es solamente una prenda de garantía para que usted deguste del poder de Dios, porque Él en su máximo esplendor es cuando estemos allá. Por lo menos yo no quiero perderme de eso. Yo quiero experimentarlo. Y por eso es importante que nosotros trabajemos en nuestra vida a plenitud para poder degustar de esa gloria. Lo que tenemos, como dicen en algunos supermercados, es una prueba, es una degustación. Las arras se constituían en una prenda. Te estoy entregando esta prenda, esta es una garantía de que te voy a cumplir. Eso es lo que tenemos nosotros. Él nos ha dado a su espíritu para que podamos experimentar lo glorioso. Imagínense todo lo que se escribieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo grande y lo poderoso que es. Y solamente es una arra, una prenda de garantía. ¿Qué tal cuando estemos allá, hermano? Yo creo que cuando hay restitución de herencia, recibimos vestido, pero también recibimos anillo. Amén. Y cierro con esto. Dice que también le dio un calzado. El calzado dignifica. En la antigüedad los esclavos andaban descalzos. Los esclavos en la antigüedad se identificaban porque no tenían calzado. Cuando su padre lo ve y le dice, dele en calzado, venía en una condición de esclavitud, pero fue dignificado. Amén. Eso enseña la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 22. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia en Juan capítulo 1, verso 27? Dice, este es el que viene después de mí, el que antes de mí, hablando Juan el Bautista, del cual yo no soy digno de desatar la correa, ¿de qué? De su calzado. ¿Qué estaba dando a entender Juan el Bautista allí? Que no se sentía digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Cristo Jesús. Eso nos da a entender que el calzado dignifica. Cuando Jesús llega y lo ve y dice, este es un rey. Este es un rey, Él es un rey. Yo no me siento digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Juan reconoció su condición humana. Juan reconoció que no era digno ni siquiera de desatarle la correa de sus pies. Esa era la condición de muchos de nosotros. Por lo menos muchos le decían a los amigos que eran cristianos, ora por mí porque yo no creo que Dios me escuche. ¿Usted no escuchó esa frase? O a veces cuando viene para la iglesia salen los vecinos, ore por mí, que es que Dios a mí no me escucha. Se sienten indignos. ¿Por qué se sienten indignos? Porque están en una condición de cautividad, son esclavos. Amén. Pero la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 15, que el Señor nos ha mandado a calzarnos los pies con el apresto del Evangelio. Luego ya el Señor no nos mira a nosotros como esclavos. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Eso nos da a entender que nosotros tenemos entonces que tomar el calzado, y dice el calzado del apresto del Evangelio.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y el Señor dijo que las palabras que Él hablaba eran espíritu y eran vida. ¿Qué me da a entender esto entonces? Por la palabra del Señor, que si Él nos manda a calzar los pies con el apresto del Evangelio, y el Evangelio son buenas nuevas de paz, y luego Cristo dice que sus palabras son espíritu y son vida, y nosotros hemos recibido esa palabra, entonces nosotros tenemos de parte de Dios algo poderoso. Y esa es su palabra. Al hijo pródigo le dieron calzado. Dios nos ha dado a nosotros su palabra. Y vaya que es poderosa. Te dirá, ¿y por qué? Le voy a decir por qué. La Biblia enseña, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luego la palabra alumbra. Pero el salmista dijo, abatida hasta el polvo está mi alma. Él estaba experimentando una condición de pobreza, una situación agobiante. Y dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Pero luego dice, vivifícame según tu palabra. Eso da a entender que Dios no solamente te da vestido y te da un anillo, sino que te ha dado algo poderoso que es su palabra. Por eso en medio de la angustia, en medio de los momentos álgidos y fuertes, cuando tú clamas a Dios y Él te revela su palabra a tu vida, tú cobras fuerzas para seguir adelante. Una vez, con este testimonio cierro, una vez experimentando una situación crítica en mi vida, crítica desde el punto de vista económico, sin empleo, en angustia, en incertidumbre, con inseguridad. Yo veía como 10,000 caminos y no sabía ni cuál escoger. Qué situación tan terrible. Y era cristiano. Ahora aquellos que no son cristianos. Terrible. Hermano, yo dije, yo no aguanto más. Yo me fui de rodillas. Y empecé a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y a llorar y a llorar y a llorar. Yo le dije al Señor, yo no puedo más. Esta situación está agobiante. El Señor en el molino. Era un trato fuerte. Ya después lo entendí. Quebrantando muchas cosas. Y yo le dije, Señor, yo lo único que te pido es que me regales una palabra. Y me vino una cita bíblica en Isaías. Y yo no sabía qué decía la cita bíblica. Seguí orando, orando, orando. Y cuando me levanté de la oración, le dije a mi esposa, por favor, ella estaba orando conmigo, lee la cita bíblica. Hermano, cuando mi esposa empezó a leer la cita bíblica, literalmente yo sentía como mi alma era hidratada por la palabra de Dios. Y empecé a cobrar fuerzas y fe. Empecé a fortalecer mi espíritu. Empecé a tener claridad acerca de los caminos.
Y cuando leía esta palabra del salmista acerca que abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, venía a mi mente esa experiencia. Dios no solamente nos da como dádiva de restitución el vestido y el anillo, sino te ha dado algo poderoso que es su palabra. Por eso en esta noche nosotros orábamos y le pedíamos aquí al Señor que podamos volver el corazón nuestro a leer, a inquirir en su palabra. La Biblia dice que la pelea de David con Goliat fue una pelea de palabra contra palabra. Goliat decía de todo, pero David también decía: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que el diablo les dice A y ellos se quedan callados porque no saben responderle con la palabra. El Señor Jesús lo confrontó con la palabra. Cuando le decía algo, escrito está. Cuando decía esto, escrito está. Aquello, escrito está. ¿Por qué? Porque tenía algo poderoso que es la palabra. No solamente te ha dado un vestido, no solamente te ha dado un anillo, también te ha dado la palabra. Por eso, si usted se da cuenta en las armaduras que habla el libro de Efesios, tiene la armadura muchos elementos de protección. Tiene el yelmo de la salvación, el cinto, tiene el escudo de la fe, pero tiene algo poderoso que es la palabra. Es necesario que entiendas, iglesia, que tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra. Hoy orábamos aquí porque necesitamos tener intimidad, comunión profunda con el Señor. ¿Qué es eso? Buscando las arras del Espíritu. Ven Espíritu sobre nuestras vidas. Orábamos aquí pidiéndole al Señor palabra. Se hace necesario, hermano, porque es que la obra no la hacemos nosotros, es la palabra. Es la palabra. Usted va a la escuela de consejería bíblica y se dará cuenta que la consejería bíblica, el medicamento que utiliza es la palabra. Y la restauración de la vida surge a través de la palabra. Yo me he encontrado con personas que me han dicho: pastor, yo fui a donde el médico tal, pagué una cita con tal psicólogo y la verdad le voy a ser sincero, con 2, 3 palabras bíblicas que me dieron aquí en la iglesia, mi vida y mi situación matrimonial fue resuelta, y allá estaba pagando y no resolvía nada, pero con 3, 4 palabras bíblicas que me dieron, Dios enseguida hizo el efecto. ¿Por qué? La palabra. Yo creo que lo que el Señor nos ha dado, hermano, después que nos restauró, ha sido grande. Es momento de volver a la palabra. A los hermanos que están iniciando en el Evangelio, que están conociendo al Señor, enamórese de la palabra, conozca la palabra, empiece a estudiar la palabra, haga la LID, estudie el instituto bíblico y le aseguro que será un cristiano efectivo. Amén. Le invito a que se coloque en pie. Y vamos a orar. Oh Dios, te damos las gracias. Tu palabra dice, Señor, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Tú nos has dado una palabra poderosa para ministrar, porque no es nuestra boca, es tu palabra. En esta noche, como iglesia, recibimos el compromiso
de activar nuestra vida espiritual para ser vestidos como lo enseña tu palabra en Colosenses. Sedujiste, Señor, me sedujiste. Pero también, Dios, hacemos el compromiso de intimar con tu Espíritu Santo, porque ha sido las jarras de nuestra herencia hasta que lleguemos a la redención. Nuestras vidas, Señor, en esta noche te las presentamos para que sean dignas de gloria y de alabanza. Un día Satanás quiso poner queja ante tu trono acerca de Job. Pero pesaste el corazón de Job y te diste cuenta que era una persona cuya vida era digna de tu alabanza. Porque dijiste: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Eso solamente lo puede hacer la comunión con tu Espíritu Santo. Hoy nuestra vida es presentada delante de ti para que tú quebrantes todo orgullo, para que tú quebrantes toda altivez de corazón y nos des un espíritu sensible, un corazón genuino para escuchar tu voz. Hacemos el compromiso, Padre, de tomar esta palabra, de escudriñarla, de vivirla, de experimentarla. Porque no podemos despreciar los regalos que tú, Padre, nos has dado como dádivas a nuestra restitución. Tú me has conquistado con tu inmenso amor. Y no me pude resistir, hoy donde quieras yo iré, a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti. Y te amaré, te amaré, te amaré, Señor, porque tú me has conquistado con tu inmenso amor. Y no me pude resistir, hoy donde quieras yo iré, a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti. Y te amaré, y te amaré, Señor, Porque tú me has conquistado con tu inmenso amor. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Cristo, a su nombre? ¿Quiénes tienen peticiones? Por favor, me las acercan por acá. Venga, acérquese.
Gloria a Dios. Muchas gracias. Antes, quiero pedirles el favor, antes de irse, vamos a estar orando por estas peticiones, amén. Yo creo que Dios nos ha demostrado que Él responde. Yo no tengo duda de que Dios responda, amén. Hay una persona por la cual quiero orar muy específicamente, es la madre de uno de nuestros